¿Cómo se encuentran? Bien, con un poquito frío. Frío, con frillito. Bueno, nosotros también. Lo bueno es que vamos a entrar en calor porque hay mucha plática. Pero, pues. Hay que sacar el café. Va. Ya me regañaron, miren, todavía no empezamos y ya me están regañando. Pero bueno, pues es un gustazo estar aquí de nuevo, verlos a todos y pues volver a dar este panel que, como saben, pues es una tradición anual. Y pues bueno, en esta ocasión pues no es la excepción. Vamos a tener nuestro panel de Yo Furry y pues como ya saben, pues esto no se puede hacer ni con uno solo ni con el otro solo, siempre aquí juntitos, Rally con Murciélago y pues yo, Cojo. Pues de entrada, para quienes no nos ubican, no nos conocen, pues bueno, Rally y yo tenemos un podcast que ya tiene un rato al aire, se transmite los miércoles a las 9 de la noche en esta página que se llama Mixeler, y pues que es la que nos gusta para transmitir. Entonces pues está fácil ahí para entrar, pueden interactuar con la comunidad y platicar y escuchar los episodios. Echarle chismecito, todo. Exacto, completamente gratuito además. Y pues pueden buscar episodios anteriores en Spotify, ahí nomás están los 20 más recientes, pero en esta página que se llama iVoox, ahí encuentran todo el catálogo para atrás, todo lo que quieran ver de lo que hacemos, ¿no? Y pues ahí está el enlace por si quieren, ahí están todo las redes sociales ahí para si gustan asomarse, conocer los contenidos y con algo de suerte pues escuchar algún episodio. Y pues no es por presumir, pero vamos a presumir. Porque, pues bueno, ya son, me parece que más de 50 y tantos países ya donde nos escuchan y pues ahí está actualizada la figura, ¿no? De donde tenemos un poquito más de presencia y pues la verdad es que no nos explicamos cómo llegamos a Rusia, por ejemplo, pero también hay escuchas, pero van a notar que principalmente países de habla hispana, ¿no? O sea que el podcast es hispanohablante, entonces pues casi todos los países pues ahí van a notar, ¿no? Claramente cuáles hablan español y pues escuchan, ¿no? Entonces pues no queríamos presumir, pero pues mira, ya terminamos haciéndolo. Y pues otra cosa que queremos presumir es que pues además de haber llegado ya a más de 50 países y tener ya 10 años al aire, que cumplimos este año ya los 10 años, pues ya son más de 1200 horas al aire, ya no quiero ni contarlas, y estamos por llegar a los 500 episodios, que el último episodio de este año va a ser el número 500, entonces pues estamos de fiesta, ¿no? En esta ocasión ya cerramos con nuestro anual ciclo de los artistas, el más reciente, donde invitamos pues a artistas hispanohablantes para que nos cuenten un poquito acerca de su proceso, también conocerlos como personas. Tenemos mucho también la ideología de que el artista, al igual que cualquiera de nosotros, hay un humano detrás, hay una persona a la cual podemos acercarnos y que no es necesario tenerlos encima de un pedestal, que son personas a las que nos podemos acercar, hablar con ellos y conocer y aprender muchísimo. Sí, y pues además de este ciclo de los artistas, pues tenemos otro montón que ya hemos tenido. Este año también hicimos el de la trilogía Retropunk, donde hablamos de diferentes géneros literarios y de la ficción y demás, de juegos de rol, del fandom furry, el famoso ciclo animal y pues en general son como temas que nos gusta un montón platicar y que esperamos pues que puedan disfrutar si por ahí luego le dan su oportunidad al podcast a quienes no lo conocen. Y pues bueno, pues ahora sí, después de presumir ya que ya fue mucho, pues vamos a pasar a entrar en materia, como dicen, ¿no? Y de entrada, pues solo para que lo sepan, ¿no? Este panel pues tiene nada más la única intención de divulgar, explorar y discutir temas relacionados con el estudio y el entendimiento del fandom furry. Eso es lo que buscamos. Y van a ver muchas imágenes, ilustraciones, artículos y pues bueno, nunca está de más decir que no nos apropiamos de ninguno de esos contenidos, únicamente los exponemos para ustedes. Y pues ahora sí, pues este panel de Yo Furry, pues ¿qué busca? Pues explorar un poco de nuestra identidad, o sea, ¿qué somos nosotros como furros? ¿Cómo nos entendemos a través de los ojos, en muchos casos, de las ciencias sociales, antropología, de la psicología, etcétera? Y año con año van saliendo nuevas publicaciones científicas o de todo tipo, que llevan consigo el estudio de distintos aspectos del fandom, y nosotros lo que buscamos a través de este panel es cada año ir actualizándolos con cuáles son los nuevos que han salido, qué nuevo que ha surgido, qué temas están en la actual discusión y pues algunas otras curiosidades y algo de humor también, ¿no? Para empezar, como siempre, como todos los años, dar esta definición que, pues a manera de chiste, por así decirlo, nosotros hemos acuñado que ¿qué es el furro? Como nosotros lo nombramos, el furro sapiens, que gusta de los zoantropomorfos, se identifica con una persona, un asterisco, porque eso no necesariamente sucede, puedes tener una, varias o ninguna, eso es algo muy importante.
Puede o no poseer un fursuit, forma parte del furry fandom, asiste a eventos para furros, con asterisco otra vez, o sea, que no necesariamente, y su segundo hogar es el internet, y aún hay mucho por conocer. Así es, pues hay muchísimos estudios que van saliendo con el tiempo y pues bueno, de toda la parte histórica, o sea, como profundamente histórica de esta zolatría, de la relación entre la mente humana y el entendimiento de la fauna y los animales y todo el mundo, pues de eso se ha hablado muchísimo. Hay de hecho toneladas de libros, hay un montón de episodios, si les interesa todo ese rollo, está el ciclo animal que ya transmitimos por ahí, o sea que si se quieren dar una sumergidota en esos temas y nos vamos ahí especie por especie, ¿no? ¿Qué onda con los osos? ¿Qué onda con los lobos? Los venaditos, con todo, ¿no? O sea, ahí sí ya hay muchísimos contenidos al respecto, pero hay otro montón de cosas que quedan por ahí como para platicar, y de esas, pues hay un montón de publicaciones que están buenas y que de hecho vale la pena revisitar si están interesados en esa parte de la historia, ¿no? Como del fandom, cómo surge, las convenciones, cómo se van dando, y de una historia como historias muy generales como del fandom. Estas son referencias que pueden consultar para echarles un ojito y están bastante buenas en realidad. Pues bueno, con respecto a esto, entrando en aspectos históricos, pues bueno, es curioso pensar que, pues, por ejemplo, uno de los fundadores de la primera convención furry del mundo, de la Conference Zero, pues fallece este año, lo que nos habla pues ya también de este recambio generacional que el fandom furry ya está teniendo, de modo que si pudiéramos darles un consejo es platiquen con los furros viejos, porque no saben cuándo de repente ya no van a estar para preguntarles historias. Y pues Mark Merlino, pues él nacido en 1952, pues apenas en febrero de este año pues ya se nos fue, y seguramente que con él pues un montón de historias, ¿no? Y pues eso vale la pena como tenerlo en cuenta. Puede parecer que el fandom está estático y que siempre va a ser el mismo, pero no, en realidad está cambiando y está cambiando rapidísimo. Entonces pues solo para tenerlo como en consideración, porque es importante llevar como un registro, porque es importante ir discutiendo los temas uno a uno, pues porque al final eso es lo que va construyendo la historia y el sentido de identidad que tenemos en el fandom. En cuestiones de la media que hemos tenido este año, pues por supuesto que una de las más populares es Robo Dreams, donde pudimos encontrarnos con una sociedad de animales o antropomórficos que viven de una manera muy parecida a nosotros, tal vez en un estilo retomando ciertas líneas del pasado. ¿Cómo se imaginarían si pudiesen construirse, ¿no? Un amigo? Si ya la vieron, estoy seguro que les encantó. También Panda 4, que personalmente siento que me dejó mucho a deber, pero están muy bonitos los diseños. También The White Robot, que es una película que yo creo que nos hizo llorar a bastantes, especialmente con su musicalización y muchísimas temáticas acerca de qué es la familia, qué es encontrar un propósito, y que muchas veces el lugar en el que sientes que no encajas era el lugar correcto. Sí, que podemos una noche a verlo. Si no la han visto, vayan a verla, está re buena. Así es. Y pues también esta, que sinceramente no les vamos a mentir, ni la vimos. Pero sabemos que hubo muchos fans y que pues por ahí como que sí hizo algo de eco en el fandom, ¿no? Pero si alguien la vio, luego nos platica si está buena, a ver si vale la pena. Y pues también, además de los que ya vimos, pues las que están por venir, ¿no? Las que están como esperadísimas. Entonces, pues ahí estamos a la espera de Zootopia 2 y por supuesto que también la de Bad Guys 2, ¿no? Sí. Y ya muy pronto estaremos teniendo noticias, estamos segurísimos de que van a tener un impacto importante, ¿no? Y pues ahora es momento de, al menos, visibilizar qué tan popular es la búsqueda del término furros, furry, etc. a través de Google Trends. Para empezar, podemos notar que furries como búsqueda en todo el mundo ha mantenido una cierta línea en estos últimos años, donde me encantaría ver los números, pero no puedo porque el LED no me lo permite, donde por supuesto que es uno de los países de búsquedas más populares, tampoco se ve la ni modo, es Estados Unidos, seguido por Canadá, y aquí voy a empezar a inventar porque creo que es Puerto Rico, exactamente. Y acá, pues bueno, si buscamos, por ejemplo, GIF desde el 2004 en todo el mundo, pues bueno, vemos que en la pandemia estuvimos muy ocupados, ¿no? ¿Ya vieron? Ese pico son los datos de búsqueda en la pandemia, cuando comienza. Entonces, pues bueno, parece ser que el interés fue muy marcado, ¿no? De qué pasó durante ese periodo. Sí, se regularizan las búsquedas, sin embargo, Puerto Rico
sepan quién algo curioso está pasando en Puerto Rico, ¿no? Virgen Santísima. Y pues este otro es de, si buscamos furros desde el 2004 en todo el mundo. Y ahí, por ejemplo, vemos una cosa bien interesante. En la pandemia hay un pico, pero no tiene nada que ver con cómo continuó eso desde la pandemia. Y esto es interesante porque aquí lo que vemos, pues todo América, ¿no? Y por ahí vemos España marcado y creo que nada más, ¿no? Pero esto nos habla de la normalización de nuestro fandom, básicamente. O sea, cómo durante muchísimo tiempo permanecimos ocultos por cuestiones sociales, prácticamente el que se nos observaba como desviados sexuales, un fandom problemático, y actualmente hay nuevas visiones que nos permiten también tener una cercanía social, lo cual también ha buscado que otras personas que pueden sentirse ligeramente interesados comienzan a generar búsquedas y también incluirse, ¿no? Entonces el crecimiento del fandom durante esta temporalidad ha sido muchísimo más que en otras. Pues también, ¿no? Por ejemplo, si buscamos furros en México desde el 2004, pues ahí encontramos el pico de la pandemia y pues vemos que después de la pandemia, de verdad, o sea, México se volvió loco para buscar furros, ¿no? Y por ahí están los estados, Durango, ¿qué? ¿Alguien de aquí está de Durango para que nos explique qué está pasando? Porque creo que es el tercer año consecutivo donde Durango sale como el más alto, o sea, el estado de la República con más búsquedas del término furros en México. Hay tres de Durango por aquí, estaría muy bien saber. Sí, ¿no? Hay que platicar para averiguar. Y por cierto, no sé si sabían, pero el oso el de la hamburguesa de la foca es difusora. Ahora, si nos dirigimos a una página más especializada, también de Google, que sería Google Académicos, y comenzamos a preguntarle directamente sobre artículos publicados, con las palabras clave como Fursona, Furry Convention, Furry Fandom, encontramos un crecimiento de resultados en este año, pasando de 191 para Fursona a 242 en este año, de 116 a 136 para Furry Convention y de 439 a 500 resultados de Furry Fandom de manera generalizada. Y esta búsqueda se hizo pues en esta fecha, ¿no? El 2 ¿qué es noviembre? Octubre, perdón, sí, nunca me lo aprendí. Y pues acá ya vemos la curva de acumulación, ¿no? Y podemos ver, digamos, de forma un poquito más gráfica cómo han ido creciendo los números de los artículos relacionados con el fandom furry desde el 2008 hasta el 2024. Y pues esto es buscando, así nada más, furry fandom en Google Scholar, ¿no? Una búsqueda nada sofisticada, muy simple, pero que todos podemos hacer. O sea, que es facilísimo uno buscar y darse cuenta de esta tendencia. Y que de hecho es uno de los motores de búsqueda para artículos científicos más accesibles que se pueden tener, que no necesitamos darnos de alta y nada por el estilo. Y pues este ya es un collage de un montón de artículos de los que ya hemos platicado. Algunos son buenísimos, son brillantes, de verdad. Si alguien por cualquier razón tiene ganas de darse una sumergida en la literatura que hemos ido con los años compilando, en Telegram o donde gusten, avísenos y les pasamos el enlace para que los puedan descargar y leerlos todos. Hay algunos fascinantes y es bien triste, me da tanta tristeza no poder detenernos a platicar de algunos que son así como nuestros favoritos, como aquel, el de Bárbara Furtova. Ese es buenísimo, donde hace esta relación entre los chamanes prehistóricos y los furros posmodernos, ¿no? Hay unas cosas loquísimas, o sea, de verdad aquí, pero para volverse loco de artículos, y es súper interesante ver cómo es la visión como académica o científica del entendimiento de nuestro fandom. Para poder explicar un poquito acerca de lo que viene después, sí quisiéramos retomar, al menos de manera muy rápida, algunos artículos, por ejemplo el de Unleashing the Animal Within, donde justamente desde la mercadotecnia, si mal no recuerdo, se hace un análisis al fandom y prácticamente ellos se dan cuenta que, número uno, como ya se ha mencionado en distintas ocasiones, en el furry fandom somos personas muy vulnerables. Normalmente estamos escapando de una situación en la que no nos sentimos cómodos, en las que no estamos en una posición en la que sentamos que podamos crecer, que podamos desarrollarnos socialmente y eventualmente encontramos un grupo o alguna red de apoyo con la que podemos tener un proceso de sanación, donde básicamente lo que sucede es comenzamos a conocernos, comenzamos a cuestionarnos quiénes somos, dónde nos encontramos, quiénes son las personas que tenemos cerca, cómo podemos apoyarnos. El desarrollo de la persona prácticamente se genera en este momento de la sanación, porque comenzamos a cuestionarnos entonces también qué queremos ser.
y eventualmente llegamos a el punto del empoderamiento, donde justamente nos sentimos que ya pertenecemos y podemos desarrollarnos y tener más herramientas para socializar o tener un desarrollo más íntegro. Y aquí es interesante pues partir del primer punto, el escape. Casi todos los furros venimos de un entorno complicado, de entornos de violencia, de situaciones de disforia y de toda clase de vulnerabilidades en realidad. Y pues es interesante ver cómo este modelo de hecho parte de esa premisa, parte de que todos nosotros, para poder construir nuestra fursona, pues tuvimos que haber pasado por este proceso de vulnerabilidad. Y es bien interesante porque se correlaciona con algunos otros estudios un poquito más recientes que han salido, donde cuentan, pues por ejemplo, cómo ha sido para ciertos pacientes en Dinamarca de instituciones mentales y notan una diferencia marcadísima entre aquellos que son furros y tienen una fursona y llevan a cabo todo un proceso de sanación a través de ella, con respecto a quienes no cuentan con esa facilidad. Y entonces este trabajo está súper bueno porque cuenta la historia de un paciente en concreto que pues te relata, ¿no? Como un poquito cómo la construcción de su fursona y el irse vinculando y creando un lazo con otras personas a través de ella, pues lo ayudó a sanar. O sea, es como la documentación de uno de estos tantísimos casos, pero seguro que si nosotros nos lo preguntamos y tratamos de ir a nuestros recuerdos, veremos que nuestra historia no es tan diferente a esto. Y esto es importantísimo, porque entonces partimos de que todos nosotros venimos en general de un entorno pues vulnerable o vulnerado. Y pues hay algunos otros estudios, que no nos vamos a detener muchísimo porque dice un montón de cosas interesantes, pero una de las tantas que dice es tratar de hacer la distinción entre el objetivo erótico, ¿no? O sea, como bueno, ¿y a los furros qué les prende, no? O sea, y hacen esta como clarísima como distinción entre, bueno, ¿qué tanto te atrae? ¿Qué tanto le atrae a los furros, ¿no? Como por ejemplo el animal zoantropomórfico, o sea, observar a los furros tal cual y decir, claro que sí. El ser un animal zoantropomórfico, es decir, me excita sexualmente el pensar o imaginarme que eventualmente pueda transformarme en mi fursona, que podemos observar que sí hay un interés, pero es también mucho barrido hacia el resto, ¿no? O sea, donde no necesariamente existe, o sea, hay una dimensionalidad bastante más compleja que solamente decir sí. ¿Sí? Y por otro lado, pues en contraste, pues qué pasa con los animales reales, ¿no? Este estudio en parte fue como para tratar de desmitificar, ¿no? Un poco esta idea preconcebida que muchas personas por fuera del fandom tienen, de que pues esto se trata de zoofilia, ¿no? Entonces, pues acá está más bien al contrario, ¿no? De qué tanto me atraen los animales reales y qué tanto me atrae la idea de yo ser uno, ¿no? O sea, como de yo transformarme en uno. Y pues vemos que es justamente al inverso de la gráfica contraria, de la gráfica antropomórfica, ¿no? Ahora, esto también puede suceder, ¿no? Porque muchas personas pueden decir, oye, pero si hay gente que dice que sí, hay gente que dice que efectivamente al 100% hay un deseo sexual hacia los animales ferales o animales reales. Y una de las cosas que justamente se mencionan en este artículo es que al ser el furry fandom un reflejo de la sociedad en la que nos encontramos inmersos, pues así como pueden existir estas personas dentro del furry fandom, existen en el exterior y en muchas ocasiones hay otras situaciones en las que incluso son mayor la población y no se les discrimina o se les segrega de la misma manera en lo que se hace con el furry fandom. Y pues también esta otra gráfica pues del equipo que hacen estas publicaciones de Fur Science, que es todo un equipo que tienen distintas ramas de investigación relacionadas con el fandom furry, pues ellos también tomaron como el mismo modelo anteriormente mencionado y dijeron, oye, nosotros tenemos acceso a un montón más de furros que ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué tal si replicamos el experimento y buscamos eso? Para tratar de entender ya no solo en si animales antropomórficos o ferales, para tratar de entender qué tanto los furros estamos en el fandom por el sexo. O sea, qué tanto es el sexo la razón por la cual esto nos interesa y nos llama la atención. Y aquí vemos como del 1 al 5, como 1 siendo como, no, la verdad no estoy por eso, casi no me importa. Y el 5 eso es totalmente el motivo por el que estoy aquí. Y pues vemos que en realidad pues se acerca más al 2, ¿no? O sea, sí hay un fortísimo componente sexual, pero no es ni de lejos lo más importante.
Pero entonces, ¿qué es lo más importante? O sea, y ahí está bien interesante toda la discusión de lo que se hace, que seguramente muchos de nosotros podemos responder a esa cuestión. Pues desarrollo identitario, el conocerte a ti mismo, encontrarte con otras personas, encontrar una familia, encontrar una pareja, el celebrar quién eres, celebrar esta diversidad que existe dentro del fandom y finalmente protegerlo, ¿no? O sea, abrazarlo, formar parte de él. Sí, todo gira mucho más en torno a los vínculos personales, interpersonales y también a la exploración propia, ¿no? De quiénes somos nosotros mismos. O sea, todo apunta a que en realidad ese es el verdadero núcleo, ese es el verdadero corazón del fandom. Y pues bueno, con este respecto, si les interesa como toda esta parte, pues sépase que de hecho hay una tesis que está pues por aquí, que levante la mano uno de los autores de la tesis, disponible. Buscan entender cómo es la afiliación dentro del fandom y también cómo se generan estos apoyos, estas redes de apoyos al interior y pues por supuesto que dentro del podcast, en este ciclo social, como la gente quiso ponerle y entonces lo abrazamos, estuvieron con nosotros para platicar un poquito acerca justamente de todos estos temas, como la afiliación al fandom, el arte dentro del fandom, las reglas, entre grandes comillas, que justamente es una desambiguación que hacemos en el programa, que existen, las reglas no dichas, el apoyo que existe y la convivencia. Sí, y esos están disponibles por ahí en iVoox, por si los quieren checar, están re buenos. Y pues bueno, también con respecto a todo esto, es muy curioso pensar que en cuestión de, me parece que una semana, va a haber el primer simposio internacional de estudios del fandom furry en la convención esta de Rotterdam, en Países Bajos. Y pues bueno, este año pues ya no se pudo. Pero si todo sale bien, el próximo año allá estaremos. Justamente me parece que, ¿cuántos me habías dicho que había ya estudios colocados? Pues esos. Y son un montón, vean nomás los títulos, ¿a poco no se les antojan? O sea, ser un furro en lugares furros, supervivencia bajo la autoridad. Este debe estar bien interesante, el abstract se veía buenísimo, porque es como el tratar de entender cómo viven el fandom furry los chinos. O sea, cómo lo viven en China, donde hay tantísimas restricciones de contenido y demás. O sea, ese de estar pero buenísimo. Y pues acá también de qué onda con el fandom en Asia del Este, los videojuegos furry y el impacto y relación que tienen con el fandom. O sea, si se fijan, el catálogo está pero impresionante. O sea, yo me moriría de ganas por estar sentado y escuchar todo esto. Y entre las tantísimas cosas que van a andar presentando por allá, pues notamos una cosa bien curiosa y nos llamó la atención, que veíamos que uno de los estudios tiene como autores a un grupo, como un colectivo llamado Las Madres de los Furries, y nos llamó la atención. Son un grupo de mamás que justamente han buscado entender qué es el fandom, han acompañado a sus hijos a las convenciones, dan pláticas para los otros padres de familia, justamente el decir, oye, ¿qué es el furry fandom? ¿Cómo puedo apoyar a mi hijo? ¿Cómo puedo llevarlo y que se sienta abrazado, ¿no? Que se sienta juzgado, porque es algo que sucede muchísimo? Y también resuelven muchas dudas para personas, sin importar la edad, que justamente se acercan para decirles, oye, ¿cómo puedo abrirme con mi familia y decirles que pertenezco a esta comunidad o que tengo un interés en el fandom, ¿no? Y son maravillosas, de verdad. Sí, ahí está el enlace para que lo vean, ahí se los lleva directo, creo que a su YouTube, a su canal de YouTube, donde pueden consultar sus contenidos y echar un ojito, está padrísimo, de verdad. Y regrésale un poquito, porque esta foto de aquí de abajo, la de la esquina inferior derecha, es una mesa que, imagínense como si aquí hubiera una mesita donde a todos los chavitos que van a las convenciones los invitan a que se acerquen para que dibujen su propio badge. O sea, hacen actividades también para los furros pues, más jovencitos, ¿no? Y pueden, si los papás quieren irse a dar una vuelta a un panel, ahí es como una guardería, o sea, una locura de verdad. O sea, la iniciativa de estas señoras es maravillosa, en serio. Y pues bueno, con respecto a así muy por encimita, nos llamó mucho la atención porque es una tesis que sale de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y esta tesis sale apenas este año, es nuevecita.
donde cuentan un poco como la historia de la creación y construcción de la fursona, de me parece que 3 furros que el autor eligió, sospecho que el autor es furro también, y pues esto es interesantísimo porque en realidad cada vez hay más estudios furros en Latinoamérica. Y eso antes era de, no, pues nada más en Estados Unidos se estudia el fandom, ¿no? O sea, todos los estudios, todos los trabajos eran europeos, ¿no? Poquitos, y principalmente de Estados Unidos. Y ese paradigma está cambiando y es maravilloso ver cómo cada vez hay más tesis, más estudios, más publicaciones del fandom furry latinoamericano o hispanohablante, que es otro mundo completamente diferente. De hecho, durante muchísimo tiempo nos hemos basado o entendido como fandom desde la perspectiva norteamericana. Siempre cuando se pregunta cómo son los furros, buscamos el espejo de Estados Unidos. Buscamos siempre replicar, mencionar, es que en Estados Unidos se llevaba de esta manera, la historia que está documentada es la de Estados Unidos y por lo tanto es la que presento. Pero por eso es súper importante entender desde los distintos países cómo se está generando el fenómeno del furry fandom, porque no tenemos las mismas circunstancias, no tenemos todos el mismo poder adquisitivo que se tiene en Estados Unidos, y tampoco la posibilidad de ir a muchísimos eventos de tal magnitud como suceden allá. Aquí tenemos mucho menos, son un tanto más modestos, están creciendo cada vez más, y tenemos nuestros propios retos, que también es algo muy importante a colocar, ¿no? Y esta otra era, ¿cuál es? Anticipation. Ay, Dios mío, este título. Ya. Ya. Este otro es de fenomenología trans y queer de personas de color, donde en abordan el tema de qué pasa si eres furro y aparte pues formas parte pero activamente de la comunidad queer, trans y demás, pero aparte eres una persona de color en Estados Unidos. O sea, este estudio está tremendo, de verdad, o sea, por todo lo que condensa de las posibles vías de discriminación, de transfobia, de homofobia, de todo lo que se les ocurra. Este estudio está tremendo también por toda la narrativa que hace la autora, que de hecho pues la autora se acercó también así a varias personas para tratar de documentar y para tratar de comprender como a nivel como fenomenológico, como el proceso, ¿no? Y también está tremendo porque cada vez se le está dando más visibilidad de la misma forma a toda, digamos, esas maneras, digamos, de discriminación y de, pues violencia, ¿no? Que se sufre, ya sea por la comunidad, hacia la comunidad furry o hacia otras comunidades que están integradas, que también están dentro de nuestro fandom. ¡Ay, Dios! Me toca a mí. Bueno, como les mencioné el año pasado, yo estoy estudiando mi doctorado en geografía cultural, donde estoy haciendo un estudio acerca del fandom furry, que se titula Mi zona, mi territorio, apropiación y producción de espacios por el fandom furry mexicano. Es muy extraño explicarlo, pero la idea es acercarme a distintos individuos donde se hizo una categorización para poder obtener la mayor cantidad de experiencias posibles de cómo se vive el fandom furry en México. Desde qué espacios virtuales de importancia tenemos para cada uno, si eres un artista gráfico, si eres un integrante, si eres creador de contenidos, si eres se me fue la otra, pero bueno, no importa. En las distintas categorías, ¿no? ¿Qué espacios virtuales son los que nos parecen importantes? Y una de las cosas que son un reto es cómo puedo plasmarlas y cartografiarlas. ¿Cómo siento yo que puedo observar el espacio virtual? El espacio virtual que me es tan importante como furro, ¿no? Dónde se encuentra Telegram, dónde se encuentra Facebook, qué puentes hay entre ellos, si están muy separados, si se mueven, si se siente más bien como que los límites son plásticos o muy definidos. Es algo que tengo que realizar y que se está trabajando. Y después también las cuestiones del espacio físico. ¿Qué espacios físicos son muy importantes para cada una de las personas dentro del fandom furry, donde puedes conectar con esta parte de ti, ¿no? No es cualquier espacio en el que tú simplemente te desarrolles como persona, sino son espacios físicos en los que te desarrollas como furro y que te permiten hacer un vínculo con el espacio virtual. Un vínculo que está mediado por algo que está en medio, que es el cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos un cuerpo y desde la perspectiva donde yo lo estoy tomando, el cuerpo no solamente se trata de este bulto de carne que está enfrente de ustedes, sino de
todas las cuestiones de los arraigos emocionales, experiencias y afectos que tenemos y que podemos sentir. Y por supuesto podemos razonar. Entonces, para el caso del furro, no tenemos un cuerpo, lo cual complica todavía más las cosas. Entonces, parte de lo que yo estoy realizando, además de pedirles a las personas que me hagan una cartografía de sus espacios virtuales, de sus espacios físicos, qué espacios físicos se ligan con qué espacios virtuales, es cómo se sienten cada uno de estos espacios en sus cuerpos. O sea, el yo preguntarles, si tú estás en una convención y has vivido una convención, ¿en qué parte de ti se siente la convención? ¿Está en tus brazos? ¿Está en tus manos? ¿Está en tu cara? ¿Y por qué se siente de esa manera? La cuestión en esto es que no sentimos lo mismo cuando estamos trabajando con nuestro cuerpo vivido, que es justamente este cuerpo físico que tenemos, y cuando estamos teniendo una experiencia desde un cuerpo construido que es nuestra persona. Porque tiene, pues, un entendimiento distinto, ¿no? Nosotros le damos ciertos valores simbólicos distintos a lo que nosotros normalmente tenemos enfrente. Y todo eso, pues, con los apegos emocionales que vienen desde el cuerpo hacia los espacios. Y pues así muy rápidamente con las teorías que estoy trabajando, pues es la de la producción del espacio, que nos habla de que todos los espacios no solamente son físicos, sino que los espacios son sociales. La construcción o la producción de estos espacios es a través de la sociabilidad, que responden a nuestras necesidades, al hecho de cómo yo, si necesito acercarme a hablar con alguien, yo estoy construyendo un espacio, no simplemente porque estoy en la Confuror es espacio, es porque estamos todos nosotros hablando, relacionándonos, sintiendo cosas entre nosotros. Eso es la producción del espacio. Por otro lado, la fenomenología es la que nos permite entender que cada uno de nosotros tiene experiencias distintas. Cada uno de nosotros es capaz y merece darle la importancia de que nuestras experiencias son únicas y que no van a repetirse en los cuerpos de otras personas. Y finalmente, la teoría de los afectos, que es la que me permite entender que las emociones que cada uno construye se ligan a los espacios y esa nos permite si nos acercamos o nos alejamos de ellos. Eso está haciendo frío. Y pues bueno, algunos de hecho, otros estudios están bien interesantes, que igual no vamos a clavarnos mucho porque ya platicamos de estos. Pues bueno, está que nos platica y nos cuenta cómo dentro del fandom furry, pues es más o menos como una especie de réplica de la sociedad y del mundo exterior, por así decirlo, donde existen nichos y espacios apropiados y correctos para todas las formas, para todas las expresiones, todas las identidades, etcétera. O sea, nos habla de cómo los furros nos sentimos muy cómodos y muy bienvenidos en el fandom, porque aquí encontramos como ese nicho disponible, o sea, aquí encontramos como ese espacio donde podemos caber y donde, sin importar pues como cuáles puedan ser como nuestros intereses, pues existe al menos como un subgrupo, al menos una pequeña microcomunidad al interior donde es posible encajar. Entonces, pues además de eso, nos habla de cómo para esto a su vez tiene impacto favorable, ¿no? Como muy benéfico en la identidad, en la personalidad, en el bienestar, en la sensación, ¿no? Como de conexión con otros que los furros llegan a manifestar. Entonces, pues el estudio también nos platica, digamos, que de todo el contexto, ¿no? Contextos ¿cómo se dice? De perjuicio, contextos de violencias, ¿no? Hacia la comunidad del fandom. Documentan, por ejemplo, estos casos donde, no recuerdo cuál es el caso de la convención furry en Estados Unidos, donde pues liberaron gas, ¿no? Y muchas personas terminaron pues afectadas, ¿no? De su salud. Entonces, pues habla acerca de todo este odio, ¿no? Que en realidad existe hacia la comunidad todavía, y pues habla también acerca de las luchas que han tenido las comunidades LGBT como para poder obtener, ¿no? Como esta validación de que se respeten sus derechos y de que se les vea como seres humanos como cualquier otro, ¿no? O sea, el estudio está muy bonito y pues es como muy variado. Y de hecho dice una cosa que está bien interesante, y esto sí lo voy a leer porque dice: sin embargo, no todo es perfecto en internet y algunas comunidades no están exentas de problemas. Algunos de los informantes mencionaron la existencia de pedófilos, nazis, defensores del incesto u otras personas problemáticas que le dan al fandom furry un mal nombre fuera de la comunidad. Los miembros se encargan de vigilar lo que puede y no puede
está dentro de su fandom, tratando activamente de acabar con los indeseables y sus seguidores, tras decidir que ya no es ético seguir a una personalidad en redes sociales. O sea, ellos incluso, entre tantas cosas, hablan acerca de este mecanismo de autorregulación que tiene el fandom, acerca de cómo el propio fandom y nosotros técnicamente decidimos qué es ético, qué se queda, qué se va, qué no debería tener lugar. O sea, esto no lo decide una autoridad, no lo decide el director de un evento, esto lo decidimos nosotros. Pero también ahí nosotros necesitamos tener un papel crítico al respecto, ¿no? No es simplemente decir, bueno, pues no me gusta, se acabó, ¿no? O sea, es cuestionar las cosas que tenemos enfrente, hablarlo directamente con más personas dentro de la comunidad, explicarnos por qué es o no es aceptable y activamente vigilar para poder entonces retirar todos esos contenidos en una comunidad cuyos límites son tan plásticos como el fandom furry. Y es que de hecho, ¿cuáles son los límites dentro del fandom furry? Nadie lo sabe. Es como trazar una línea en la arena de una playa y ver cómo la marea viene y la borra y hay que volver a dibujarla otra vez. Como que recuerdas que por ahí la dejaste y la vuelves a trazar, pero constantemente cambia. Y las mareas son muy rápidas, porque todo cambia a mucha velocidad, los contenidos que se van creando, los paradigmas que van cambiando, las tecnologías que van surgiendo, la línea se borra demasiado rápido, y por eso es importante tratar de entender cómo esa línea se ha ido borrando y volviendo a dibujar una y otra vez. O sea, esa es parte de la maravilla del fandom, ¿no? El tratar de comprender cuáles son esas barreras, esos límites de los que la autora habla. Y pues bueno, en ese sentido, por ejemplo, el año pasado pasó algo interesante. El año pasado salió este Change y salió pues prácticamente como antes de la convención, de hecho. Y pues estaba el Change y es muy curioso, por ejemplo, darnos cuenta de que al menos hasta cuando nosotros tomamos la captura, había 414 firmas. Y eso es más o menos el equivalente a una cuarta parte de los asistentes del año pasado, lo cual habla de un descontento muy generalizado hacia este tipo de contenidos, ¿no? Entonces, esto ya nos empieza a sugerir de que allí hay un problema que la comunidad ya está marcando que no debería ser permitido. Ahora, Entonces, mover los límites no es algo sencillo. También justamente al momento de tener esta vigilancia, por supuesto que vamos a encontrarnos con resistencia, porque se trata de una lucha constante, ¿no? Una lucha en la que como sociedad estamos en contra de cuestiones que se han normalizado, cuestiones que se han incivilizado y que incluso ciertas estructuras que están o que parecieran estar encima de nosotros, pues parecen marcar como algo que siempre va a suceder, que siempre está ahí, que no es problemático, pero para nosotros lo es. Entonces, como sociedad, como comunidad, es nuestro deber empujar esas estructuras hasta modificarlas. y pues en ese sentido, pues entre otros tantísimos temas, pues por ahí anda un episodio donde se ha tratado de problematizar, ¿no? Como de platicar un poquito más acerca de estos tantísimos problemas, porque bueno, el fandom no es perfecto, está lleno de broncas, ¿no? Y pues bueno, al menos en este episodio, pues por ahí se abordó el tema de las amistades, ¿no? De que en el fandom no todo el mundo es tu amigo. Y ahí, por ejemplo, nos ayudó muchísimo el doctor Caballo en toda esta parte. También pues está la parte de lo de las funas, ¿no? O sea, cómo funcionan, tienen un valor, deberíamos descartarlas automáticamente. O sea, como el qué papel, qué rol tienen las funas en un grupo, ¿no? En una comunidad. Y también, por ejemplo, todo el tema del privilegio, ¿no? De que, por ejemplo, esta es una comunidad donde el arte es importantísimo y aquellos que tienen la capacidad adquisitiva para poder acceder a más y mejor arte, pues tienden a tener una posición más privilegiada, y eso es un gravísimo problema. Y finalmente, pues también se habló sobre todo este tema, ¿no? De estos contenidos que sexualizan a menores de edad. De hecho, ese fue como el énfasis de este episodio en particular, pero quedan muchísimos otros temas por hablarse. Toda la lucha de la comunidad femenina, o sea, de las mujeres dentro del fandom, es un tema que tiene que tratarse todavía. De la comunidad trans también, o sea, dentro del fandom es otro tema que tiene que hablarse. El tema de la depresión, de que tenemos un problemón inmenso, generalizado, de depresión en el fandom también. Y finalmente el tema de la idolatría, el tema de cómo, por cómo está estructurado nuestro fandom, tendemos a adorar y a alabar a figuras y personas, y pues eso también acarrea otro montón de problemas, ¿no? Entonces, pues esos temas quedan pendientes, pero al menos aquellos 4 en este episodio pues pueden darse una pincelada por ahí si lo buscan.
Y pues en ese sentido, como entrando un poquito más en materia con este tema en particular, que fue uno de los más como importantes, digamos, de ese episodio, pues hay una justificación que comúnmente encontramos. Muchísimas personas, ¿cuántos, o sea, de verdad, levanten la mano quienes no han escuchado de que ese tipo de contenidos son solo dibujos? Básicamente todos los que estamos aquí presentes. ¿Sí? Entonces, el argumento de que las ilustraciones sexualizadas de menores son simples dibujitos que no causan daño a nadie es comúnmente utilizado para justificar la creación o posesión de este tipo de contenido. Sin embargo, este argumento puede ser refutado desde varias perspectivas, que es la legal, psicológica, ética y social. y pues bueno, en ese sentido, además de que están estas tres vías para refutar este argumento, pues tenemos también otro montón de puntos que ya como desglosándolo, por así decirlo, ¿no? En primer lugar, pues en todos los estudios que hay de UNICEF, que están como planteados por todo tipo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, pues nos habla de que este tipo de contenidos en realidad lo que hacen es normalizar y trivializar esta forma de abuso. Entonces, de entrada, ahí ya tenemos como un punto, ¿no? Por otro lado, se habla de que este tipo de contenidos también refuerzan, pues, estas fantasías dañinas, ¿no? Por todo el daño y todo el montón de estudios que hay que nos ayudan a entender de qué manera, pues, este tipo de contenidos, pues, son problemáticos para las infancias, ¿no? Y finalmente, y por otro lado, pues, también el tema de la normalización del abuso. ¿Por qué? Porque en estas ilustraciones es muy frecuente que aparezcan personajes adultos y personajes infantiles, y esto, bajo toda definición, es una relación abusiva. Entonces, ese es otro gravísimo problema con estos contenidos. Por otro lado, pues hay que tener en consideración la condición vulnerable de los menores, ¿no? Los menores en realidad son una población vulnerable. Es terrible el daño que se les puede causar, y también es sumamente problemático, pues, la facilidad con la que se les puede hacer daño, y por lo tanto, pues también es un punto, pues, para debatir, pues, que no son simplemente dibujos. También, pues, está el tema del vínculo entre el consumo y el comportamiento delictivo, que hay por lo menos 5 artículos publicados en revistas de salud mental que hablan acerca de este vínculo que existe entre, si yo estoy consumiendo constantemente un tipo de contenido, es muchísimo más sencillo que yo incida en un comportamiento delictivo de esta naturaleza. Y bueno, además de todo esto, pues existen precedentes legales e investigación jurídica, o sea, además de psiquiátrica y psicológica, hay investigación jurídica para hablar de estos temas y de por qué no deben ser permitidos en una sociedad. Además de todo esto, pues se habla también del derecho al desarrollo sano de los menores, y pues de que esto puede ser una obstrucción, un problema, y pues también puede facilitar distintas formas de abuso. Por otro lado, pues también está el tema del abuso, el poder simbólico de las imágenes. De verdad, ¿habrá alguien aquí, o sea, en el fandom furry, que crea que de verdad un dibujo es solo un dibujo de cualquier tipo? O sea, creamos nuestras personalidades, creamos a nuestras personas, le damos forma a nuestra identidad, le damos forma a nuestras amistades a partir de esto. Materializamos la fantasía del fandom furry, materializamos nuestras amistades a distancia a través de dibujos, a través de arte, donde podemos ver a nuestras personas conviviendo. Es decir, yo quisiera que esto sucediera y puedo dar legalidad de que somos amigos porque tenemos un dibujo juntos y puedo mostrárselo al mundo, ¿no? Entonces, el decir que el dibujo solo es un dibujo en este contexto no es procedente. Y por otro lado, pues también la contribución a la demanda pues de este tipo de contenidos pornográficos, ¿no? Que de hecho está estudiadísimo en Japón y está estudiadísimo en México. Ahorita les vamos a contar por qué en México en particular. Y pues bueno, ya finalmente, pues el impacto de las víctimas reales, y pues también toda la revictimización que existe para aquellos que pues lamentablemente sufren este tipo de abusos, ¿no? Entonces, pues de aquí nos pasamos a eso. Pues se trata también de condiciones que perpetúan el abuso. El hecho de que una cultura permita la circulación de contenido sexualizado que involucra menores, aunque sea ficticio, genera un entorno permisivo que facilita la explotación de menores y otras formas de violencia. Si se toleran estas representaciones sexuales, incluso en forma de dibujos, se envía un mensaje de que el abuso y la explotación de los menores, niños y adolescentes es algo tolerable en determinadas formas, que es justamente lo que mencionábamos. El arte suele estar al servicio de la comunidad para brindar ciertos aspectos de qué es aceptable, qué es permisible, qué es necesario cultivarse.
si estas cosas se encuentran al frente constantemente, las personas empiezan entonces a normalizar. Comenzamos entonces a creer que, claro, siempre han estado aquí, no hay nadie que se esté negando a ellos y por lo tanto puedo aceptar, puedo volverme permisivo y si eventualmente sucede un caso real, puedo decir, pues, ¿por qué no iba a suceder? Si siempre han estado aquí todo este contenido de media. El argumento de que las ilustraciones sexualizadas de menores son simples dibujos que no causan daño no se sostiene cuando se consideran las implicaciones sociales, psicológicas y legales. Aunque sean representaciones ficticias, contribuyen a la utilización de conductas pedófilas. Pueden incrementar el riesgo de abuso real, perpetúan una cultura de violencia y alimentan un mercado que facilita la producción de contenido perjudicial. Por estas razones, la prohibición de este tipo de material está fundamentada en la protección de los derechos de menores y la prevención del abuso. Y pues, por otro lado, ahí ya hablamos un poquitito de la parte como psicológica y social, pero también está la parte legal, en realidad, y esto es interesante. ¿Por qué? Pues porque estos contenidos no son legales en México, en primer lugar. Y bueno, en México las leyes prohíben las representaciones sexuales de menores, incluso en medios ficticios como ilustraciones o animaciones, y están diseñadas, o sea, las leyes, para proteger los derechos de los menores con implicaciones penales y civiles. O sea, esto es clarísimo, no se trata únicamente de que sea incorrecto, se trata también de que es ilegal. La posesión, la distribución, la creación de este tipo de contenidos es ilegal en nuestro país. Entonces, pues aquí nada más dejamos las citas, ¿no?, del Código Penal Federal, el artículo 202 que pueden consultar, y abarca los contenidos ficticios, ¿no? Y también está la Ley General de los Derechos de los Niños y los Adolescentes, que igualmente se basa en el Código Penal Federal. Entonces, aunque esta ley menciona un listado, ¿no?, de todos tus derechos, justamente menciona que no es un listado restrictivo. O sea, que se trata entonces de que hay muchísimas cosas más que se deben proteger y que no necesariamente se encuentran anotadas en la ley. Y pues, ¿cuáles contenidos están prohibidos, no? O sea, como dentro de lo que contempla la legislatura, pues que está incluido, pues no hace distinción entre contenido real y ficticio, para empezar. O sea, no existe una distinción entre una cosa y la otra. Y pues ya para ser un poquito más puntuales, ilustraciones y dibujos animados, contenidos generados por computadora, cómics y caricaturas son igualmente considerados como materiales prohibidos si representan a menores que pues están en este tipo de situaciones, ¿no? Y pues sí, pues ya lo que hemos venido platicando, ¿no?, de que estos contenidos fomentan y normalizan estas formas de abuso. Ahora, pues, ¿cuáles son las implicaciones? Así como nada más por encima, ¿no?, por si se lo preguntan. Pues bueno, en estos términos, la creación, distribución o posesión de estos contenidos en México pues tiene graves consecuencias. Y pues la posesión de una sola imagen puede implicar años de prisión, multas severas y el registro en bases de datos de delincuentes. Por otro lado, pues las penas pueden llegar de 12 hasta 15 años de prisión. Y no quiero ni contarles qué le pasa a las personas que van a prisión por estos cargos. O sea, ni les cuento. Por otro lado, pues multas, ¿no?, que pueden ascender hasta los 414,000 pesos. Y pues además de esto, pues este monto puede variar dependiendo de la cantidad de contenido y si estaba en posesión o si este contenido fue creado por la persona, lo cual es muchísimo más grave. Entonces, además de esto, pues el registro de delincuentes sexuales, ¿no?, que esto pues básicamente pues te puede privar de una vida normal, de poder pedir un trabajo, de poder tener una carta de no antecedentes penales. O sea, esto puede arruinarle la vida a una persona, o sea, es lo que queremos decir. Ahora, ¿cuál es el contexto en México? La prohibición de las ilustraciones que sexualizan a menores de edad es especialmente importante en México debido a las alarmantes cifras de abusos de menores en el país, lo que hace urgente la implementación de medidas de protección más estrictas. Para esto, hay altos índices de abuso y México enfrenta una grave crisis de abuso infantil. Según datos de diversas organizaciones, México es uno de los países con la mayor tasa de abuso sexual infantil en el mundo. Se estima que alrededor 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufre algún tipo de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Estas cifras reflejan una crisis de violencia y explotación que afecta directamente a millones de niños y adolescentes. Y aquí hay una cuestión bien importante. Podemos decir, ya hay leyes, ya hay un marco legal con el cual podríamos trabajar, pero si socialmente seguimos siendo permisivos, obstaculizamos el que se utilicen estas leyes, porque entonces no estamos permitiendo o no estamos alentando a que haya denuncias, no estamos permitiendo que la ley se ejerza como debe suceder.
¿Por qué? Porque seguimos normalizando, porque desde siempre ha estado allí, porque culturalmente creemos que es factible que la niña de secundaria salga con el señor de universidad. Entonces, pues, tras entender un poquito también de este contexto, ya muy particularmente en México, es importante notar cómo existen grandes diferencias entre cómo es el fandom en México y cómo es el fandom en otras partes del mundo. Cada país tiene sus leyes y cada país tiene sus definiciones. En México tenemos las nuestras, pero hemos imitado mucho el modelo de cómo es el fandom en otros países para traer esa experiencia al nuestro. Y eso puede traer grandes ventajas, pero también puede traer un montón de problemas, porque no es lo mismo en nuestro contexto en ningún sentido. Entonces, pues vale la pena resaltar esto. Y pues también vale la pena resaltar esto otro. Existe un subregistro importantísimo de casos. Básicamente de todos los casos que suceden, hay muy pocos que no se reportan por miedo, por vergüenza, por desconfianza en el sistema jurídico de México, que naturalmente es súper complicado. De verdad, o sea, tener que navegar en el sistema jurídico mexicano es horrible, de verdad, es muy complicado, muy difícil. Hacerlo uno solo, sin ayuda, sin orientación, sin guía, de verdad, o sea, es para tener terror, en serio. Y pues bueno, además de todo esto, pues en México, creo que todos aquí tristemente lo sabemos, existe una fortísima cultura de la impunidad, ¿no? De que no va a pasar nada, a él no le van a poder hacer nada, él está exento de todo, nadie lo puede tocar, él es perfectamente intocable, ¿no? O sea, y ya hemos vivido tanto bajo ese esquema que ya nosotros lo replicamos. O sea, que ya lo hemos normalizado, lo hemos interiorizado, y ese es un gravísimo problema, porque también hay muchísimas cosas que vuelven al fandom especial, porque se separa y se divide en muchos sentidos del mundo exterior. Pero, ¿qué pasa cuando cosas así de problemáticas las traemos y las introducimos como directas, ¿no? O sea, que llenamos de este tipo de problemas nuestro fandom, que es mucho más pequeño, que no tiene un sistema de leyes propio y que no tiene los mismos mecanismos para defenderse. O sea, ese es el gravísimo problema al que nos enfrentamos nosotros al permitir esta clase de contenidos, y el abuso y el acoso y muchas otras cosas, por ejemplo, de lo que nos estuvo platicando Raya. Entonces, pues... También está pues la prevención de futuras agresiones. El material que sexualiza a menores, aunque no sea real, puede ser consumido por personas con tendencias hacia el abuso infantil, reforzando sus fantasías y aumentando el riesgo de que cometan delitos. En un país con cifras tan preocupantes de abuso infantil, es fundamental tomar todas las medidas posibles para frenar la explotación y reducir los factores que puedan aumentar las agresiones. No todas las personas, o sea, yo creo que es un paréntesis muy importante, ¿no? No todas las personas que consumen este tipo de material se les puede encasillar como pedófilos. O sea, son consumidores de material bastante problemático que debería estar prohibido y que es ilegal. Pero no podemos negar que existen personas con tendencias pedófilas o efebófilas para adolescentes, que al consumir o observar que existe este tipo de material, seguir el consumo, pueden eventualmente, y de hecho que hay artículos que justamente mencionan que existe esta posibilidad de crecimiento en el que un estímulo que viene desde la fantasía, al verse reforzada, puede llevarte entonces a buscar algo más extremo. Entonces, un estímulo real. Y pues, dado este contexto, pues prohibir las ilustraciones que sexualizan a menores en México es una medida crucial para protegerlos y evitar la normalización de estas prácticas, contribuyendo a la prevención del abuso de menores en el país. O sea, este es como un poco como a nivel de conclusión en ese sentido. Sin embargo, pues también encontramos otras, digamos que iniciativas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que hace la ONU ¿cómo se dice? En unión con la Interpol y demás. O sea, hay muchísimo trabajo que se está haciendo para tratar de rastrear y encontrar este tipo de contenidos, y pues también para poder tratar de vetarlos. Y del mismo modo, pues todos los datos, por ejemplo, todas las búsquedas de este tipo de contenidos en Google quedan registradas y las autoridades pueden acceder a ellos a través de los sistemas de transparencia de Google. Entonces, pues también ese es otro aspecto importantísimo, ¿no? De que estos datos en realidad no hay forma de hacer búsquedas seguras, o sea, respecto de todo esto. Y pues naturalmente, pues esto pues debería ser preocupante, ¿no? Para los consumidores de este tipo de contenidos.
Y pues bueno, además pues se quedaron con mi interés. Pues bueno, aquí les dejamos algunos otros artículos que están publicados pues en distintas revistas científicas, donde hablan acerca de todo este problema y donde pues digamos que exploran los motivos, los contextos de cada país y pues dan una base y un sustento para que cada uno de los países pueda ya bajarlo a nivel de leyes, ¿no? O sea, para ya poder como crear un marco legal al respecto. Y pues aquí queda una pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué lo permitimos? ¿Por qué lo hacemos? Por la normalización, básicamente, por el hecho de sentirnos muy pequeños como individuos ante las estructuras más grandes, ante las figuras que parecieran ser mucho mayores, mucho más populares, porque tienen cierta cantidad de números, porque pueden silenciarnos, pero esto es por la no búsqueda de comunidad, por el no atacar como comunidad a cuestiones que nos presentan como problemáticas, a cuestiones que sabemos y que últimamente nos hemos vuelto mucho más vocales, no deberían formar parte de nuestra comunidad, deberían estar fuera de estos límites, no deberían ser toleradas. Entonces, ¿por qué lo permitimos? Porque no nos hemos organizado para actuar en contra de eso, porque también hemos aceptado que estas estructuras que son mayores, pues simplemente están encima de nosotros aplastándonos, y no es el caso. Si están encima de nosotros es porque nosotros las sostenemos y por lo tanto podemos derrumbarlas y reconstruirlas. Así que, pues, seguramente habrán escuchado algunas otras posibles como justificaciones, ¿no? Por ejemplo, oye, ¿qué pasa si yo fui víctima de este tipo de abuso? Pues puedo consumirlo, ¿no? O sea, porque yo fui víctima. Y este es un argumento que seguramente habrán escuchado en más de una ocasión. Pues bueno, este es otro argumento también que se puede rebatir con una inmensa facilidad. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que una persona haya sido víctima de este tipo de abuso no justifica ni legal, ni ética, ni moralmente que lo consuma, que lo produzca o que lo posea. ¿Por qué? Pues porque aunque el trauma infantil puede generar un montón de secuelas psicológicas bien complejas, incluyendo algunos comportamientos dañinos, pues es esencial que quienes enfrentan este tipo de trauma busquen apoyo profesional y se alejen de cualquier comportamiento que pueda contribuir a la perpetuación del abuso, de explotación o cualquier forma de violencia en contra de los menores. ¿Por qué? Porque si yo me justifico diciendo, oye, yo fui víctima y por lo tanto puedo continuar, lo que estoy haciendo es crear un bucle. Estoy creando un ciclo, estoy perpetuando, estoy permitiendo que siga pasando una y otra vez, porque es muy probable que a quien yo se lo haga vaya a hacer exactamente lo mismo. Entonces, pues tenemos que romper el ciclo en algún punto, tenemos que romper la rueda. Y pues hay también quienes argumentan que se trata de un crimen sin víctima, porque dicen, oye, estoy dibujando a un personaje que no es nadie, ¿no? O sea, no es como un pariente mío, no es un amiguito, no, o sea, no tiene una identidad, ¿no? Entonces, pues no hay víctima, así que está bien, ¿no? O sea, no pasa nada, es perfectamente como razonable, podría pensar alguno, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, para las personas que estamos en contra de este tipo de expresiones gráficas, que nos llamen defensores de píxeles? Ah, claro, el píxel te va a dar las gracias porque ya no lo sexualizan. Y pues es más complejo que todo esto, ¿no? Se trata definitivamente si hay víctimas, y la víctima en este sentido a lo mejor no es dirigida hacia una persona, pero es la comunidad completa, o sea, es el tejido social el que se vuelve víctima, porque lo estamos violentando constantemente, porque estamos normalizando esta clase de situaciones y nuestro tejido se vuelve frágil, se vuelve poroso. Entonces suceden cosas y ya no las queremos observar, ya no las queremos señalar. ¿Por qué? Porque hemos permitido que todo esto se vaya acumulando. Y pues ahora podemos plantearnos otras preguntas. Básicamente, pues, ¿qué debemos hacer, no? O sea, ¿qué toca hacer? ¿Qué es nuestra responsabilidad hacer? Y pues nosotros identificamos 3 niveles. El primer nivel es a nivel individual, ¿no? A nivel individual es importantísimo informarnos y educarnos al respecto de estos temas. No podemos seguir avanzando en la ignorancia, es importantísimo saber más al respecto. Y pues bueno, además de esto, sumar esfuerzos. Siempre hay grupos o hay personas que están trabajando en esto para tratar de evitarlo, para tratar de frenarlo y para poder brindar apoyo de diferentes maneras a las víctimas. De igual manera, pues brindar o buscar apoyo. Pongo brindar o buscar porque es posible que tú seas la víctima, tristemente.
Y pues bueno, también es importantísimo reportar estos contenidos, cosa que casi nadie hace. O sea, nos quejamos del problema, pero no reportamos los contenidos, y es importantísimo hacerlo. Además de esto, pues es importante elegir cuidadosamente a qué artistas seguimos, de qué comunidad formamos parte, a qué eventos asistimos. O sea, todo eso es importante, elegir con conciencia y con cuidado, porque todas las personas, todas las organizaciones, todos los grupos tienen un motivo, y nosotros tenemos que evaluar si ese motivo representa nuestros ideales o si no lo hace. Y pues además de esto, pues compartir información. Si yo ya sé esto, si yo tengo este documento, si yo ya leí esto, compartirlo es lo que debemos hacer para que otros también lo sepan y puedan informarse. O sea, aquí es donde cerramos el ciclo del primer punto. Y esto nos lleva entonces a preguntarnos, pues, ¿qué hacemos como comunidad, no? De entrada, educarnos y sensibilizarnos. El darnos cuenta que estas cuestiones existen, son reales, suceden constantemente y que se tiene que hacer algo al respecto. Fomentar una cultura de prevención en la cual podamos tomar entonces a través de la educación, o sea, de hecho nuestra mejor arma es la educación en este sentido, porque si sabemos qué son estos fenómenos, cómo podemos frenarlos, cómo podemos identificarlos, podemos entonces hacer algo antes de que suceda, no ser proactivos, no ser simplemente reaccionarios, simplemente empezar con prevención. Una moderación y vigilancia activa hacia toda la comunidad, todos en conjunto, no solamente como individuos, como bien mencionaba Bópar hace rato. Si yo estoy observando, eligiendo a qué artistas voy a seguir, las opiniones de distintas personas, me aseguro de que al menos mi círculo más cercano de amistades sepan de estas cuestiones también, acerca de que, oye, descubrí que este artista le da favoritos a este tipo de contenido o ha estado creando, porque es importante comenzar a retirar esta clase de personas. Una canalización hacia las denuncias, o sea, saber muy bien cómo podemos hacer estas denuncias, acercarnos a las distintas ONGs que pueden ayudarnos, o también, como ya bien nos dijeron también en el panel anterior, si se realiza un protocolo por parte de las distintas convenciones, pues cómo podemos acceder a cómo podemos ayudar a las víctimas para que no se quede simplemente en el aire una situación de violencia de este tipo. El apoyo y acompañamiento a las víctimas, que es una de las cuestiones más complicadas, la alianza con organizaciones externas o ONGs, y exigir las medidas pertinentes. O sea, no solamente quejarnos y esperar, sino activamente pedir a los distintos espacios donde nos encontramos que haya medidas o protocolos para toda esta clase de cuestiones. Que no se trata simplemente, como bien dije, de acciones reactivas, sino más bien de prevención. Y finalmente, pues el último nivel que identificamos nosotros, pues es a nivel de organización. Todo tipo de organización debe tener también protocolos para lidiar con este tipo de contenidos y la presencia de ellos en cualquier medio. Y pues bueno, básicamente por protocolo, y esto no nos lo inventamos nosotros, esto está en la UNICEF, o sea, notificar inmediatamente a las autoridades es lo que se tiene que hacer a nivel de organización. En segundo lugar, suspender al integrante involucrado para evitar negligencia o complicidad. En tercer lugar, proveer apoyo psicológico y educativo al resto de los miembros de la organización donde sucede el evento. Por otro lado, revisar y reforzar los protocolos internos que tienen. Y pues además de esto, colaborar plenamente con cualquier tipo de investigación que pueda emerger a partir de la denuncia. Y finalmente, pues establecer políticas de rehabilitación para el integrante, lo cual puede llegar a suceder, porque la rehabilitación es real. Una persona que llega a consumir ciertos tipos de contenidos, a incurrir en ciertos tipos de actividades, tiene la posibilidad de reformarse. Y pues, en ese sentido, creo que también preguntándonos por qué permitimos que suceda, en buena medida es por miedo también, porque no queremos dejar de formar parte de algo, porque no queremos dejar de ser bienvenidos en un lugar, porque no queremos, pues simplemente no ser excluidos a lo mejor de una actividad. Pero en ese sentido, creo yo que hay algo a lo que le deberíamos tener muchísimo más miedo. Seguro todos aquí conocen el relato de Pinocho. Pues en el relato de Pinocho, cuando Pinocho miente, sufre una transformación. Pero esta transformación en realidad no es como una transformación, como una metamorfosis que lo lleva a una fase o a una forma más hermosa, más plena, más bella. No, en realidad lo que Pinocho sufre es una deformación. Su cuerpo se transforma en algo que él no deseaba y
y trata de esconder a como dé lugar las consecuencias de sus acciones, en el caso de Pinocho, de las mentiras. Pero a nosotros no solo nos cambia, como a Pinocho, las mentiras que decimos, a nosotros nos cambian todas las cosas que hacemos y las cosas que no hacemos. Ambas tienen la capacidad de transformarnos, lamentablemente Pinocho no, pero también tienen la capacidad de deformarnos, de transformarnos en algo en lo que no queremos convertirnos. Y esto puede suceder porque hacemos cosas indebidas o porque no actuamos como debemos. Entonces, pues, creo que vale la pena señalar que todo esto lo haríamos porque creemos que esto que nos rodea es maravilloso. Porque el hecho de poder formar parte de una comunidad donde existen espacios para poder convivir, para poder reírnos, para poder ver amigos que están en otra parte del mundo y que solo podemos ver una vez al año, es importantísimo. Queremos esto, vale la pena luchar por esto, pero esta no es una lucha que se pueda hacer únicamente sentado, quejándome y diciendo, oye, ¿por qué nadie hace nada? Nadie va a hacer nada, porque el fandom es nuestro. Somos nosotros los que tenemos que actuar. Entonces, pues, ¿por qué vale la pena hacerlo? Porque amamos este tipo de espacios, porque amamos poder convivir con las personas que queremos y porque queremos seguir haciéndolo por muchos, muchos más años. Así que, pues, muchísimas gracias. Y tenemos tiempo para preguntas. Buenísimo, pues más que preguntas también podemos, También, comentarios, ¿no? O sea, como platicar, o sea, crear aquí una discusión al respecto, ¿eh? Así que tanto preguntas como comentarios, creo que bienvenidos, ¿no? Bueno, nada más como un comentario. ¿Qué sucede con el contenido generado con IA, por ejemplo, con inteligencia artificial? Igualmente puede incurrir en todo tipo de arte, desde más 18 o simplemente algo más normal. El arte con IA tenemos que considerar que de entrada para que ésta sea ¿cómo se dice? Entrenada, necesita material de referencia. Entonces, si puede crear esta clase de contenidos es porque tiene material de referencia de diversos artistas con la cual se está alimentando. Y entonces, como bien mencionamos también en una parte, no hay distinción en el marco legal, al menos aquí en México, si es guardado, creado por tu propia mano o por una IA. O sea, en ese sentido sigue siendo ilegal porque al final de cuentas es la exposición del cuerpo de un menor en aspectos sexuales. Y de hecho una de las cosas que no se mencionaron, pero que igual se trabajaron, si mal no recuerdo, durante el 2007, como una posible reforma al artículo del Código Penal Federal de protección a los menores, era el incluir una definición que no está todavía en la ley acerca de la exposición corporal. O sea, ¿a qué se refería esta exposición corporal de menores? Y lo que estaban buscando era que se tratara de cualquier tipo de expresión, ya sea, o sea, literalmente decía toda, o sea, entonces, toda es toda, o sea, si está sentado en la ley de esa manera, se puede tomar de manera literal. Actualmente no existe la definición, retiraron esa parte, entonces sería permanecer en la expectativa para ver cómo lo resuelven. En cuanto a tu investigación, Rónico, que me interesa bastante, ¿con qué dificultades te has encontrado al momento de hacer ese proceso de cartografía? De entrada, no hay una manera sencilla de hacer una cartografía del espacio virtual. No existen mapas de dónde se encuentra cada uno de los espacios. Al observarlo desde la fenomenología, justamente se puede criticar mucho el aspecto de decir cada persona va a sentir de una manera distinta el dónde se encuentran los espacios y va a representarlos de una manera diferente. Habrá investigadores que dirán que hay mucha riqueza en eso porque se trata de la experiencia corporal de cada uno de ellos, y habrá quienes me digan
aquí no hay nada porque no puedo generalizar y no puedo crear un modelo alrededor de esto, ¿no? Entonces depende muchísimo de los enfoques. Esa es una de las grandes dificultades. La segunda es que en muchas ocasiones, como personas, no solamente como puros, sino como personas, no somos conscientes de nuestros cuerpos. Entonces, el yo comenzar las preguntas de ¿dónde se siente para ti un restaurante en tu cuerpo? Es algo que nunca nos cuestionamos. Sin embargo, es un ejercicio muy interesante de realizar y metodológicamente puede tomarnos muchísimo tiempo, que es algo que para la investigación pues es muy crucial y es muy cansado para la persona que te está acompañando. Por el momento nada más he hecho una prueba, la hice con Bojor, de hecho, aprovechando pues que dije vivo con él, no se puede escapar. Pero se trataba de sesiones de 3 horas durante varios días. El resultado era agotador en ese sentido, y para mí, o sea, tanto agotador para él y para mí, se trata también pues de un análisis de datos gigantesco, de verdad. Bueno, aquí mi pregunta principal es, ustedes durante la exposición estuvieron mencionando mucho el tema de la prevención, de la difusión de contenido de menores y todo eso, pues por la sexualización, por los temas políticos y legales implicados en toda esta situación. Pero aquí, mira, antes que nada que no estoy buscando refutar ni defender nada, sino que más bien me interesa saber desde una perspectiva neutral cuál es el argumento para refutar el contenido pornográfico de menores, pero no el contenido pornográfico de animales. ¿A qué me refiero? Porque alguien externo o ajeno al fandom bien podría decir, es que esto es pornografía que está sexualizando animales y los está volviendo como víctimas. Entonces, básicamente lo mismo que estuvieron diciendo de los menores. Entonces aquí por eso me interesa saber cuál es el argumento para refutar uno y defender el otro, ¿sabes? Es lo que me interesa saber. Bueno, de entrada, ese es otro problema, ¿no? O sea, por ahí veíamos la gráfica y tristemente los datos acerca de quienes sí encuentran atracción sexual hacia los animales reales, la barra no es cero, sí existe el problema. Y entonces acá, ese es un tema distinto, es otro problema que tiene que discutirse, es un como problema diferente, y en ese sentido no creo que exista alguna diferencia en toda la argumentación sobre esto con respecto al de animales, por ejemplo, el que le llaman el arte feral, por ejemplo, ¿no? O sea, seguramente la discusión es más bien como a la par. Más bien en este caso a lo mejor lo hemos omitido, o sea, no hablamos de todo ese tema, porque también existe todo un marco legal, o sea, se habla acerca de cómo normaliza el abuso a los animales y demás, o sea, los mismos argumentos existen también para ese otro problema, pero ese es un problema que todavía no hemos tratado, o sea, y es que actualmente, al menos en el contexto aquí en México, por ejemplo, las cifras de maltrato animal y de abuso no son tan elevadas como las de maltrato y abuso infantil. O sea, es más como por la urgencia, ¿no? O sea, como cuál problema está doliendo más, o sea, cuál problema le está lastimando más al tejido social. O sea, es más por eso la priorización que por el tema de que el otro asunto a lo mejor no aplique, ¿no? O sea, segurísimo es la misma historia. ¿Sí respondí a tu pregunta? Sí, aunque también, bueno, mi punto es porque, como digo, mucha gente ajena al fandom también, aunque sean zoantropomorfos, dicen estos son animales, los están sexualizando, estamos sexualizando las figuras animales. Entonces por eso es como el conflicto mental en el que caigo yo, al menos es como de por qué uno es permitido y el otro no está permitido. ¿Qué pasa? En ese sentido, también entra mucho la discusión de que muchos de estos personajes antropomorfos realmente aluden a una persona, es un desarrollo identitario. Entonces, no se trata solamente de una característica animal o de un animal al que estemos aludiendo, estamos más bien aludiendo a la persona. Entonces, la sexualización de estos, incluso personajes, o sea, no estamos llevándolos hacia un animal sin capacidad de consentimiento, sin capacidad de raciocinio. Realmente el animal zoantropomórfico
dentro de la manera en la que está descrito, pues te habla de que tiene características humanas y entre ellas la más importante es la psicológica, la capacidad de razonamiento y por lo tanto de consentimiento. Sí, igual, pues, está bien interesante la pregunta. Por otro lado, si alguno de aquí ha leído La isla del Dr. Moreau, extrañamente aborda un poco el tema, porque él habla de que no tiene nada de difícil volver a un humano animal, que en realidad los seres antropomórficos que habitan en su isla son animales que fueron transformados en humanos. Es otro paradigma completamente distinto, y para los furros no es como si nosotros nos identificáramos como un animal y le agregáramos las características humanas, es lo contrario. O sea, nos reconocemos primero como humanos y añadimos y enriquecemos nuestra esencia humana con la identidad animal. ¿Alguien más quiere? Ahorita que estaban diciendo de los ejercicios esos de dónde sientes el restaurante o algo así, me recuerdo un poco mi terapia porque tengo algo que se llama, bueno, es como una dificultad para identificar emociones, y esas son preguntas que cada sesión me hacen. ¿Dónde sientes cuando estás enojado? Y más que nada para identificar cuando uno está empezando a enojarse y todo eso. Y bueno, me explicaron que cuando una persona sufre un trauma o sufre bullying constantemente, pues lo más fácil es hacer un lado las emociones, hacer un lado los sentimientos. Y yo creo que eso es especialmente difícil para los furros que han sido sometidos a ese tipo de estrés, ese tipo de abusos. Es todavía más difícil el identificar dónde sientes esas áreas, dónde sientes. Entonces, bueno, ese era el comentario que quería hacer. Y la segunda, ¿qué tan prominente o qué tan es el que un furro encuentre el furry fandom como un lugar de sanación con respecto a otras áreas, por ejemplo gamers o no sé, porque probablemente no estemos tan alejados unas comunidades de otras? Entonces sería más productivo el enfocarse también en otras comunidades y hacerles ver que los furros no son tan cringe como creen. Sí, de hecho, bueno, una de las preguntas o hipótesis también que yo llevo en mi investigación es el hecho de que la construcción de una persona, donde nosotros no solamente nos cuestionamos quiénes somos, y en ese cuestionarnos quiénes somos es entender qué cosas, en qué cosas somos buenos, en qué cosas a lo mejor flaqueamos, tenemos ciertas faltas, quisiéramos tener, y construimos este modelo, ¿no? En muchas ocasiones, estoy generalizando con esto, eso no es para todos, pero muchos de nosotros hemos creado a la persona como aspiracional, como un aspecto en el que tiene ciertas habilidades que yo quisiera tener y que quisiera desarrollar, y que la sociedad o la comunidad furry me permite explorar de cierta manera. Esto a lo mejor no sucede en otras comunidades, en otros fandoms de distintos aspectos, porque no hay una conexión hacia la identidad de la persona, más allá del gusto hacia ciertos aspectos estéticos, de deporte, etc. Y en este sentido, la fursona poco a poco te va brindando herramientas. De hecho, parte justamente de que yo en mi investigación haga como desdoblar a la persona, de decir, este es tu cuerpo humano y este es tu cuerpo de furro, esta es tu fursona, es hacer consciente tanto a la persona como también mostrarlo en la academia de que los dos cuerpos sienten diferente, porque los dos cuerpos tienen significados y se entienden de manera distinta. O sea, a lo mejor yo creo que soy una persona muy introvertida, no me atrevo, no tengo ciertas seguridades, y por lo tanto para mí hay ciertas cuestiones emocionales que se sienten mucho más retraídas, pero mi persona tiene mayores herramientas. Mi persona yo creo que es más grande, por lo tanto es más segura, es aceptada de manera como en la comunidad de ese modo, y en mi persona, en la exploración emocional, es mucho mayor.
igual como para complementar un poquito, sí hay estudios que comparan justamente esta sensación de bienestar, de pertenencia y de conexión con otros individuos entre fandoms, ¿no? Lamentablemente no han comparado el fandom furry con todos los fandoms que hay en el mundo, que no son pocos, ¿no? Pero sí lo han comparado, por ejemplo, con el de Star Wars, de Star Trek, con los fans de los deportes, con el fandom de anime y demás, y han encontrado que ningún otro fandom tiene el mismo impacto que el fandom furry. El único que da una señal, o sea, que se le parece, que se le acerca un poco más, es el fandom de los bronies, curiosamente. Entonces, es el único que han encontrado con una señal similar, pero ninguno absolutamente de los demás fandoms presenta eso. Y es justamente por lo que Riley acaba de mencionar, porque ninguno de los otros fandoms creas a un personaje como para insertarse en ese universo, y el fandom de los bronies sí lo hace. O sea, eso es a lo que le atribuyen, ¿no? Que ellos creen que tiene que ver con la reconstrucción del self al interior del fandom, y el cómo, pues ahora que ya tengo esta construcción, pues ya puedo relacionarme y vincularme con las reglas de ese fandom en particular. Pero lamentablemente falta explorar todos los más fandoms y hacer comparaciones, ¿no? Entonces son poquitos hasta ahorita los que han. Bueno, yo he visto con compañeros bueno, ahorita como estoy volviendo a estudiar, estoy viendo con mis compañeros de la universidad, los que son K-Pops hasta cambian radicalmente su cara, se depilan, se ponen maquillaje, bueno, no sé exactamente qué hacen, pero se ven muy diferentes en su foto de la INE a cómo se presentan en el salón. Sí. Y finalmente, ¿no? Nada más como con respecto a esto, he escuchado a muchísimas personas que me han dicho que si hicieran el vínculo para comparar el fandom furry con la comunidad, por ejemplo, drag, encontrarían una señal muy similar. Sí, justamente porque, y esto es porque uno de mis profesores actualmente en este semestre está haciendo estudios acerca de la comunidad drag. Hay una construcción también de un personaje que te brinda ciertas herramientas, ¿no? O sea, y que se viste justamente para poder llevarlo hacia afuera y poder tener ciertas acciones que normalmente no harías, pero que la comunidad acepta como propias. O sea, que justamente te impulsa a que puedas desarrollarte de esa manera. Sí, al final cumple, ¿no? Como con este empoderamiento, de crear esa como identidad drag, ¿no? O sea, pero y había más preguntas. A ver, primero por acá. Muchas gracias. No sé qué tan abierto quieren hacer el tema de la investigación, pero realmente lo que me da mucha curiosidad en la parte del arte furry es en la parte de Japón, porque realmente en el arte de Japón juega mucho con las edades, porque una niña puede decir, ella tiene 45 años, güey, y es con cara de, pues, ¿por qué se ve tan joven? Entonces, realmente a mí lo que más me causa más intriga es que en Japón lo hacen más como visible, como normal, o sea, que lo normalizan más allá. Aquí está un poquito más restringido, como que tenemos un poquito más la línea que ustedes estaban marcando, por así decirlo, pero en Japón la tienen un poquito más suelta. O sea, realmente ellos dicen, tienen 45 años, ok, entonces ya está permitido. Y eso es lo que a veces a mí me causa más conflicto, ya que ese arte se consume también ya mucho en la parte de aquí de Latinoamérica, la verdad. Y curiosamente, el único país que compite en cifras de explotación sexual infantil con México es Japón. Es una cuestión también que culturalmente se abraza el hecho de decir, si hay personas que tienen tendencias pedófilas y está prohibido tener estos actos, van a desahogar estas fantasías a través del arte. O sea, esa es la justificación que hay, ¿no? Y de hecho es una de las justificaciones que puedes escuchar incluso aquí por personas que consumen. Es que en Japón sucede esto. Es como de claro, pero no estás observando que Japón tiene un índice altísimo de abuso sexual hacia menores. ¿Por qué? Porque se les está brindando se les está reafirmando la fantasía sexual a través del arte. Andaba buscando una fotografía, porque ahora que andábamos en Chiapas, encontré una banca, y la banca, o sea, me iba a sentar en ella y me detuve y dije, cabrón, o sea,
Me sorprendió muchísimo lo que dice la banca, porque es una cita de Aristóteles y dice: el objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino su significado interior. Y o sea, pues sí me cimbró, o sea, en ese momento, como ver la frase en la banca, porque justo traíamos en la cabeza todo lo que íbamos a hablar en el panel. Y yo creo que es verdad, o sea, al final el arte no es solo dibujos en general, refleja emociones, refleja deseos, refleja intenciones, o sea, dice muchísimo más de quien lo crea que pues algunas otras formas de expresión, ¿no? O sea, el arte en realidad es un acto íntimo. Y esto también lo decía Tarkovsky, el director de cine, o sea, no es trivial el que creamos, el que dibujamos y el que hacemos con ello. ¿Hay más comentarios o preguntas? Sí. Y de hecho, justamente lo que mencionó de Japón es una discusión que yo tuve hace algunos años con un amigo que es, bueno, no es de México, pero no lo sabe. Justamente es cultural, porque parte de mencionar es que el fandom vende mucho lo que es un menor. Sí, es una problemática que hay actualmente como hay en diferentes partes. Él ponía justamente lo que mencionaba aquí el compañero, que es que en Japón está permitido los menores, es que realmente el índice de abuso que hay en Japón es similar al de México. La problemática no existe ya, pero también parte de los argumentos que me es que está el hecho de la Sofía, entonces depende de cómo lo veas, y es que tanta visibilidad tú le quieres dar al tema, porque realmente la problemática existe aquí en Japón, y realmente más allá de eso, ¿qué contenidos que tú estás construyendo para decir eso es Chile? Porque realmente es una representación artística. En Japón es un conocimiento que menciono del choque de las edades, puedes decir, es un personaje que parece un niño si tienes 150 años. Sí, ok, pero es un personaje que hizo. Aquí hablamos de un tema de condiciones por menores. Ahí es un poco más complicado porque es yo como artista, si me piden ese tipo de contenido, ok, es un personaje que se ve, pues algo ya mayor. Yo puedo verificar que estas personas son mayor de edad de que se tiene contenido. De entrada, por ejemplo, ahorita que mencionabas, ¿no? Son muchos puntos, pero uno de ellos en los objetivos centrales, oye, este personaje se ve menor, pero tiene 150 años, tiene así 1000 años, ¿no? En realidad, esta niña es un dragón. El cuerpo sigue siendo de un niño. O sea, físicamente sigue siendo un menor de edad, aunque te digan que tiene la edad del mundo, ¿no? No importa. Sigue siendo físicamente una representación gráfica de un menor de edad. En las cuestiones del arte se ha discutido mucho, también es una problemática que también se ha enfocado bastante, que número uno nos hemos encontrado artistas que siendo menores de edad ya están haciendo trabajos para adultos y que muchas veces la comunidad no sabe la edad de este artista. No sabemos cuántos años tiene, porque a final de cuentas, como nos encanta poner, bueno, poníamos una frase, en el internet nadie sabe que tú eres un perro. O sea, tú puedes ser quien sea, ¿no? En el internet. Llegó un momento en el que estos artistas se supo cuál era su edad real, ya sea por un descuido o algo por el estilo, y rápidamente la comunidad les dijo, tú no puedes estar haciendo estas cosas, porque legalmente, o sea, no solamente te estás metiendo en un problema tú, nos estás metiendo en un problema a todos, porque estás creando sexualizaciones del personaje que te representa y tú eres un menor de edad. Ahora, si llega alguien que es un menor de edad y justamente te pide contenido de esta manera, tú como artista, número uno, creo que puedes confiar en la palabra de la persona que te está pidiendo algo, porque ni modo que te llegue alguien pidiéndote comisiones y le digas, claro que sí, ¿podrías darme tu carnet, por favor? Quisiera verificar tu edad. O sea, creo que nos guiamos mucho por la buena fe, por la palabra de las otras personas, ¿no? Pero si resulta que la persona que te está buscando en esta situación te enteras que se trata de un menor de edad o que en el momento en el que lo hiciste era menor de edad, ¿qué puedes hacer? Retirar ese contenido y avisar.
borré esto porque yo no sabía y me enteré. Entonces es como la responsabilidad social, pues. ¿Alguien más? Ya ni sé a qué horas terminar. Ah, todavía tenemos tiempo para al menos un par de comentarios o preguntas. ¿O ya? Pues igual ya terminamos, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Gracias. ¿Podemos tomar una foto? Sí. Bueno. Aprovechando que hay tiempo. Así que